Bueno, buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, como hombre de teatro, agradecer a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena mi presencia en esta mesa redonda sobre el insigne actor cartagenero Isidoro Máiquez. Esta mesa redonda titulada Isidoro Máiquez, del cómico al actor. Un actor universal de esta tierra que revolucionó la interpretación y luchó por la dignificación de esta profesión. En estas seguimos tantos años después, sin duda. Renovación y dignidad, dos palabras que a mi entender definen inicialmente a Máiquez. Es un honor encontrarme en esta mesa con personas tan relevantes para hablar de este insigne actor, tanto de su vida, de su obra y aportaciones al teatro, como su influencia en la interpretación más contemporánea. Inicialmente, con el permiso de vosotras, de ti, Cristina, Francisco y Antonio, vamos a dar paso a un vídeo que se ha creado para la ocasión de este bicentenario, el vídeo El legado de Máiquez. Todas las luces se apagaron, menos una, la que ilumina el escenario. Todo se detuvo para que comenzara la función. El público conoció la naturalidad. El actor encontró una nueva forma de hacer teatro. El mundo descubrió a Isidoro. Lo que más me gusta de Isidoro es su perfil revolucionario. Estamos hablando sin duda de una de las figuras de talla internacional más relevantes de la historia del teatro a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora, en el año 2020, se cumplían 200 años del aniversario, el bicentenario de la muerte de Máiquez. Llevo más de 20 años vistiendo la capa de Isidoro Máiquez. Con diversas disciplinas y técnicas pues se hace pues un merecidísimo homenaje a este gran hombre del teatro que revolucionó el teatro de su época y cuyo influjo pues ha llegado a nuestros días. Muy reconocido a nivel nacional, una persona que se le tiene por el gran renovador de la escena en nuestro país. Fue un luchador, fue un hombre de su tiempo, fue un hombre que en aquel momento hizo muchos cambios por el teatro, pero eso lo sabe casi todo el mundo quizá, o hay una cosa que sí que es verdad, que hizo cambios en el teatro que significaron hoy en día el teatro que tenemos actualmente, el más importante de la interpretación. Siempre se le ha tenido como símbolo de esta ciudad esplendorosa que hubo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ¿verdad? Y para que entiendan también que el teatro vive de esa tradición, ¿no? Que está muy bien la modernidad, pero también hay que tener en cuenta ese legado del pasado. Isidoro Máiquez llena la escena, es un actor que llenaba el escenario. Nace en una familia de cómicos, como se decía en aquel tiempo. Nace en el año 68, 1768, en un contexto de una ciudad pues afectada mucho por la reforma del rey Carlos III. Los Borbones hicieron a Cartagena una ciudad grande, arsenal, fortalezas, las murallas. Y siendo un pequeñín se afanaba en ver cómo su padre, actor de teatro aficionado, sus padres, su familia, le decían que no se dedicara a esto. El público, cuando le cuentas un poco la historia de Máiquez y le dices que por esta misma plaza, porque hay alusiones de que en la calle Cuatro Santos era donde el padre se enfrentó al mundo del teatro, ahí habían corralas, eran épocas de corrales, de corralas, y en la calle Cuatro Santos se sabe que había una corrala en la que el padre abandonó su oficio de tejedor, a lo que se dedicaba, para dedicarse al oficio de actor, y en ella arrastró a Máiquez. Va a ser protagonista de una etapa de cambios políticos muy importantes en España, del absolutismo frente al liberalismo, de una situación en la que las nuevas ideas ilustradas
van a intentar imperar sobre la fuerza del absolutismo. A nivel personal también es una figura muy peculiar. Salió muy joven de Cartagena para iniciar su andadura por los teatros de manera profesional, cosa que había mamado de alguna manera desde casa, porque su padre se dedicaba también a la interpretación. Como digo, Isidoro sale de Cartagena para no volver nunca más. ¿Qué sensación tuvo cuando llegó a Madrid, ¿no? Porque yo trabajo con alumnos muy jóvenes, alumnos de primero de interpretación, que su sueño es irse a Madrid, ¿no? Es dar el salto de Murcia y lanzarse a la vida profesional, ¿no? Y él vivió ese momento, es decir, de dejar Cartagena, dejar lo que le era conocido y lanzarse pues un poco a buscarse la vida, ¿no? Y luego lo mismo cuando fue a París, fue el primer Erasmus, yo siempre se lo digo a mis alumnos, es el primer Erasmus de arte dramático, ¿no? Que cogió su petate y se fue a París a estudiar interpretación, ¿no? Poco le preguntaría eso, que cómo le contaría él a los jóvenes actores de la región de Murcia su experiencia y qué consejos les daría, ¿no? Es un poco como profesora lo que me interesaría saber. De tener aquí a Isidoro Máiquez, pues probablemente nos tiraríamos horas y horas hablando de teatro. Y de ese Madrid de finales del 18 y principios del 19 que él conoció, de los amigos que tuvo en común, como Moratín, como Goya, me gustaría que me contara historias de conspiración política y chascarrillos de la gente del teatro. Isidoro Máiquez, cuando fallece en el año 20, deja un legado muy importante. Isidoro Máiquez fallece justo en el momento en el que empieza el trienio liberal, en el que empieza dentro de la época de Fernando VII una etapa que viene a romper el absolutismo de los años anteriores. El legado que proyecta la figura de Isidoro Máiquez sobre nuestra época y sobre el teatro, lo que nos ha llegado, que es mucho más de lo que nos podemos imaginar. El efecto tormenta, el efecto de los truenos, de los rayos, trabajando con una serie de metales y una serie de filtros, consigue que en las representaciones pues la gente se sorprenda y que la representación teatral deje de ser una cosa absolutamente plana para convertirse en algo en el que trasciende la corbata del escenario, esa cuarta pared, para llegar al patio de butacas y sobrecoger al espectador. Plantea una impronta en el teatro para defender el naturalismo, la naturalidad del actor, quitar todo lo que es la afección, la sobreactuación del actor, algo que aún hoy día en el siglo XXI defendemos personas como todo el equipo de profesores de la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena, donde trabajamos la naturalidad del actor y la actriz y trabajamos las continuas búsquedas de la verdad teatral. Todo era como muy plano y como muy fingido. Máiquez aboga por el naturalismo, por no ser excesivamente sobrenatural. Él busca todo lo contrario y decide que los vestuarios de los actores y de las actrices tienen que ir acorde con lo que se está representando, que la gestualidad también, y luego introduce cambios técnicos en la puesta en escena. Todo el mundo conoció la forma de declamar, que hasta ese momento había sido fría, como un cántaro, lo llamaban cántaro frío, cántaro roto, por su forma de declamar, que decían que era fría, por su forma de declamar, que decían que era un tanto sin sentimiento. Pero claro, hablamos de una época que a lo mejor vosotros no sois capaces de entender lo que en aquella época se declamaba, pero cuando se subían a la escena los actores eran un poco, no como ahora lo veríamos, era un poco exagerada. Era por allá viene el enemigo. Sin embargo, él empezó a dar naturalidad a la forma, al gesto, a la interpretación. No solamente no había sitio ni se enumeraban las butacas, sino que además aquello era un desastre, porque ahí todo el mundo bebía, comía y tal. Y cuando llega Máiquez dice, no, esto se acabó. Bueno, para mí las ideas más importantes de las cuales yo me quedaría de Isidoro Máiquez, por supuesto, fundamentalmente el trabajo en la búsqueda del naturalismo teatral, de la verdad teatral, de la no afección del actor, y también para mí muy importante el respeto del espacio del teatro como espacio de silencio o de menos escándalo, por así decir,
para que la representación que se celebraba en el escenario y que se celebra pues sea un ritual. Y la gente se sienta, se apaga la luz de sala, se enciende el escenario, se prohíbe la venta de bebida y de comida durante la representación y todo el mundo atento a lo que va a pasar en el escenario. Que la luz la concentra en el escenario y la elimina del público, oscurece la zona de platea, oscurece al público y toda la luz se concentra en el escenario. Desaparecen los personajes que anunciaban las obras de teatro de unas a otras, que eran como graciosos que existían entonces. Hace por primera vez el cartel o los carteles en los que todos los actores, incluido el director, aparece. Es algo que hasta ese momento no se ponía en la escena, no se ponía para anunciar cada una de las representaciones que se hacían. Se intenta que los decorados se parezcan mucho más a la realidad y recreen muchísimo mejor las escenas, tanto de comedia como de drama, y sobrecojan mucho más. Cuando él interpretaba a Otelo, esas escenografías tan intensas ganaban mucho más con esa puesta en escena. Y bueno, y me gustaría también quizás preguntarle cómo era realmente, cómo él vivía esas transformaciones de ese teatro afectado a un teatro mucho más, si se me permite la expresión, más cinematográfico, más realista, más naturalista. Y cómo vería él el mundo del cine en este caso, ¿no? Porque claro, él no lo conoció. ¿Cómo compararía la verdad del cine con la verdad teatral? Que hoy nos parece algo absolutamente normal, pero que en aquella época no existía. Maravilloso, maestro Goya. Sin lugar a dudas, ahí está Isidoro Máiquez. Ahí estoy yo. Pero ¿dónde está mi arte? Ese maravilloso, maldito y efímero arte. Máiquez consigue cambiar todo eso. Además era un tipo que políticamente era un liberal, que luchó contra los franceses, era amigo íntimo de Goya. Se expone un retrato de los pocos, por no decir el único retrato de un actor español que está en el Museo del Prado, pintado por Goya. Era amigo de Moratín. Aparece en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Es decir, Máiquez en aquel momento era un personaje público, muy importante para la escenografía española y también influyente en la vida política española. También la sombra es el lado oscuro de su vida, ¿no? Los momentos de sufrimiento que empezaron sin duda ya de muy joven. Él se fue de Cartagena con 20 años con el propósito de no volver nunca, y de hecho no volvió, precisamente porque aquí fue muy incomprendido. Ese vestir de chispero era quizá lo que el escultor quiso reflejar, su carácter indomable, esa forma de luchar ante todo y por todo. Que le llevó evidentemente a ganarse muchos enemigos. ¿Qué balance haría él de toda su vida, ¿no? ¿Con qué se quedaría él de toda esa trayectoria profesional que tuvo? Evidentemente no sentó muy bien en determinados ambientes políticos, incluso también teatrales de aquel Madrid de la época, y le llevó a muchos enfrentamientos con los censores. Fue capaz de enfrentarse dentro de la propia escena al rey. Él allí desde la escena se volvió hacia el rey y le dije, puedo asegurar que incluso yo os perdono a vos, cuando él había estado en ese momento reclamándole al rey continuamente precisamente esa dignificación que nunca fue otorgada hasta, yo diría que hoy en día, al actor. Tiene un sentido porque a pesar de lo que hizo, a pesar de quién fue, siempre le persiguió también la desgracia. Y ya prácticamente con casi 52 años, pues en su último destierro, pues apareció en Granada. La sensación de haber luchado para nada tiene que ser muy frustrante, haber dedicado toda tu vida, gran parte de tu vida profesional, a conseguir algo y ver que al final las envidias, las rencillas políticas pueden más que todos los logros artísticos, ¿no? Y su final fue, creo, muy triste, muy amargo en ese sentido, ¿no? De verse rechazado, expulsado, y que tuvo que vivir casi de la caridad, ¿no? Y murió pobre y con la cabeza, pues evidentemente perdida, pero por eso, por la amargura que yo creo que le dominó en esos últimos tiempos, ¿no? Era una persona de un carácter difícil, desde luego. Sin embargo, tuvo que ser querida.
Él aparte aplicó al teatro la dignidad de la profesión del teatro. Los actores siempre perseguimos ese poder llegar al subconsciente, a ese estado de el que el personaje nos llegue. De un hombre que no se conformó con lo que la sociedad y el tiempo le permitía y siempre quiso ir un poco más allá de lo que eran las costumbres, ¿no? Regula las pensiones, las contribuciones luego para los actores cuando dejen de trabajar. Es decir, que no solamente cambia la escena, sino que dignifica de alguna manera la figura del cómico en España. Reivindicativo de los derechos del actor, no solamente transformador de la escena, sino también de la visión de cómo se veía a la persona que trabajaba en teatro respecto a la sociedad, ¿no? Del hecho de pasar del cómico al actor, ¿no? A esa consideración social, yo creo que es uno de los legados más importantes que nos deja. Si hoy día un actor cuando está de baja normalmente, ¿no? Pues cobra un subsidio, precisamente se le debe a Máiquez, que fue el primero que se preocupó. En aquella época no había ningún tipo de subsidio ante la enfermedad y menos cuando los actores se jubilaban y terminaban todos, por muy ricos y famosos que hubiesen sido, en la calle, pobres y tal. Y luego hace una cosa también que es fundamental, y es que aparecen los reglamentos del teatro, aparecen las mejoras salariales para los actores y las actrices, para los cómicos. Fue un hombre de su tiempo, fue un hombre que se preocupó por algo que para mí es mucho más importante que los cambios que hizo hacia la escena, sino la dignificación del oficio de actor. Fue su gran lucha, su gran pelea. En esa continua lucha por la dignidad del teatro como arte, pues yo creo que sigue trabajando el sector, ¿no? Hoy día, y más en los tiempos que estamos viviendo, en esa continua crisis del teatro, se hace más importante que nunca el tener el concepto del teatro como elemento de transmisión de emociones, de comunicación, de sentimientos y sobre todo de arte, de un arte primordial de comunicación y arte presencial. Eso me lleva al día de hoy, como actor también, a que después de más de 20 años interpretando por las calles, el hecho de esa dignificación, de hablar sobre el personaje no solamente de lo que fue Isidro Máiquez para la escena, sino también para la historia del teatro hoy en día. Bueno, Isidro Máiquez trabajó para esa dignidad del arte, pero todavía seguimos trabajando varios siglos después en esa búsqueda de la dignidad de la profesión, del actor, de lo que es el arte teatral en sí. Porque al final, si entendemos que la cultura es un bien a proteger y el teatro es un arte cultural, seguimos en esta lucha, seguimos reivindicando ese concepto de profesión y de dignidad en el teatro, y en esas batallas seguimos continuando como fiel herencia de nuestro paisano Isidro Máiquez. Era una persona que, además de ser querida, era conocida de su tiempo y posteriormente. Hay teatros que llevan su nombre y continuamente han habido homenaje hacia él. Es uno de los personajes más relevantes de la historia mundial del teatro. Él tuvo un sueño que fue al que dedicó su vida, un sueño que fue el de renovar el teatro, en darle más importancia, darle más calidad, cuidar a los actores. Lo que sí debería de saber es que fue querido en su tiempo y sigue siendo querido durante todos los tiempos. Y en la que queremos recuperar para las nuevas generaciones pues la figura de este actor cartagenero que cambió absolutamente el teatro en España y que nos introdujo en lo que hoy conocemos como las representaciones teatrales. Por suerte creo que estamos en el buen camino, ¿no? Que poco a poco la sociedad también va reconociendo que el teatro es una necesidad, que no solo eso, unos titiriteros que nos divierten cuando tenemos ganas de entretenimiento, sino que puede contar verdades muy profundas, transmitir ideas políticas, ideas sociales, y yo creo que, bueno, que ahora mismo por eso quizá el reivindicar la figura de Isidro Máiquez es más importante, ¿no? Porque 200 años después de su muerte estamos todavía en esa lucha de conseguir el reconocimiento social. Isidro Máiquez llena la escena. Es un actor, como diríamos hoy en día, como yo puedo decir cuando ves un gran actor encima de la escena, que llenaba el escenario. Y esto es lo que todavía seguimos haciendo, la profesión, defender la dignidad del teatro como herencia de nuestro paisano, el gran Isidro Máiquez. Innovaciones que introduce Máiquez, que hoy conocemos y nos parecen absolutamente normales. Y tuvo que salir corriendo de la ciudad de Cartagena tras un fracaso en el teatro. Y sin embargo luego se hizo grande en él. Pero eso le marcó y fue continuamente buscándose y buscando al personaje, buscando en su interior, buscando aquello que buscaba como personaje y como actor.
La tristeza del actor es que cuando su voz se apaga, su obra se olvida, que a diferencia del músico, del poeta o del dramaturgo, que tenemos el legado de su obra para poderla volver a releer o a escuchar, cuando el actor muere, por grande que haya sido, nada queda de él, ¿no? Yo creo que de Isidoro Máiquez sí que ha quedado algo, ¿no? Ha quedado una voz, aunque sea lejana y pequeña, y un poco lo bonito de este centenario es que hemos intentado volver a poner esa voz en el oído de la gente, ¿no? Y que lo recuerde. Desde Cartagena, Isidoro, te damos las gracias. Tu legado permanece. Bonito documento biográfico, y yo creo que esta ciudad de Cartagena no era menos justo que toda la deuda pendiente que teníamos con Isidoro Máiquez, atrasada de tanto tiempo, en este Día Mundial del Teatro y en estas efemérides de estos momentos que celebramos, tuviéramos que tener esa atención a Isidoro Máiquez y todo lo que representa para el teatro. Yo estoy encantado de estar con estos contertulios en esta mesa redonda, con Cristina Isabel Pina, con Antonio José Barona, con Francisco Franco, cronista oficial de Cartagena, uno de ellos. Y a mí me gustaría inicialmente lanzaros como una especie de pregunta a cada uno de vosotros, haciendo una pequeña introducción, si me permitís, de vuestro amplio currículum, pero para que la gente que nos está viendo pues, pueda saber de vosotros. En primer lugar, voy a lanzar una pregunta a Francisco, y primeramente voy a hablar de ti, con tu permiso. Francisco Franco Fernández es historiador, doctor en antropología, licenciado en geografía e historia, licenciado en Derecho, ejerce actualmente su labor docente como profesor de la UNED de Cartagena y en la sección bilingüe de francés del Instituto de Educación Secundaria Benaraví. Es uno de los 4 cronistas oficiales de la ciudad que tiene esta ciudad de Cartagena, junto a Luis Miguel Pérez Adán, José Sánchez Conesa y Juan Ignacio Fernández. Y yo te lanzaría, pues, para abrir un poquito boca, el tema, como uno de los cronistas de la ciudad, ¿cómo situaríamos la Cartagena de aquella época de Isidoro Máiquez? ¿En qué contexto estaríamos para entender dónde nace, dónde crece inicialmente Isidoro? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que seguramente si Cartagena llega a ser finalmente patrimonio de la humanidad, lo será precisamente por el legado de este tiempo, legado material y legado cultural, ¿no? Y también quiero decir que es para mí un honor estar contigo, Alfredo, después de tanto tiempo, que nunca habíamos coincidido en ningún acto, y para mí es un honor porque eres una persona entrañable y una figura que está también en la historia del teatro de esta ciudad, del teatro popular, y de los 2 contertulios, que son un auténtico lujo poder estar aquí con ellos. Yo me siento muy a gusto siempre con la gente del teatro. Solamente intenté una vez que otro actor de Cartagena, Enrique Escudero, me invitó a una cosa. Nunca más pisaré las tablas, porque pasé muchísimo miedo y me nació, Alfredo, ahí una admiración. Cualquiera puede ver que en mi Facebook hay como un tercio de actores, porque le tengo un respeto a la profesión que no te lo puedes imaginar, y un cariño, porque me di cuenta, entre bambalinas, debajo de las candilejas, me di cuenta de lo difícil que es esto, que de lo fácil que pasa de lo sublime a lo caótico, si tropiezas o te pasa 40.000 cosas de las que puede pasarte, ¿no?
Agradezco tu presentación y decirte que este tiempo es un tiempo fantástico. Para que te dé una idea, en el año 1766, 2 años antes de que nazca Isidoro Máiquez, en Cartagena, en los campos de Cartagena, en Pozo Estrecho, en La Palma, en las diputaciones, se está eligiendo a los alcaldes de diputación de forma democrática. Un hombre, un voto. O sea que te estoy hablando de un tiempo muy revolucionario. Te estoy hablando que si tú y yo ahora mismo nos pudiéramos ir por las calles de Cartagena, por la Cartagena del siglo XVIII, subiríamos por ahí por la calle del Alto, por ahí hicieron un montón de casas del Arsenal, cuando se hizo el Arsenal en este tiempo, porque esta es la Cartagena de Jorge Juan, la Cartagena que diseñó Jorge Juan, este espía, este militar, este aventurero, este patriota español, diseñó una ciudad que en 60 años, eso es un récord absoluto, hizo todas sus fortalezas, sus castillos, sus murallas, todo eso. Subiríamos hasta el anfiteatro, seguramente en esos antiguones podríamos tropezar con vasijas y con ánforas romanas y con cosas, porque eso estaba muy a la vista. Ahí había una plaza de toros, la ciudad estaría fortificada totalmente, y ya el castillo de la Concepción no era el único castillo, no era la única referencia, sino que la ciudad empezaba a cobrar su espacio de fortaleza, ¿no? Y es un momento en el que quizás deberíamos de leer la novela de Stendhal, Rojo y Negro, para entender algunas cosas de tipo social que a mí me han sorprendido mucho al acercarme a la figura de Isidoro, que ahora si quieres después pues profundizamos un poquito en esto. Perfecto, muchas gracias. Encantado. Bueno, y a continuación, y no por orden, sino solamente del azar, Antonio José Barona Peña, que es profesor de dicción y expresión oral, doctor en Teoría e Historia de la Educación por la Universidad de Murcia, con la tesis Habla escénica en España, el siglo XIX y los tratados de declamación, y licenciado en Arte Dramático e Interpretación por la RESAT de Madrid en 1991. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y tiene formación en técnica vocal y del habla con Vicente Fuentes y Helen Robson. Perdón por mi inglés, que es bastante chafarderillo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, yo te lanzaría, pues también por poner un poquito a los que nos están viendo en antecedentes, ¿qué influencia puede tener en Isidoro Máiquez su etapa en París, en aquella época con Talma, cómo marca eso su trabajo y cómo lo recoge él en su propio trabajo? Bien, pues encantado de estar aquí con todos vosotros. París es fundamental porque el contacto con el gran actor francés de la época, Talma, implica una serie de técnicas y unos conceptos sobre la actuación que después van a marcar y perdurar durante todo el siglo XIX en los actores y en su manera de hacer. Y esto en la parte práctica, pero más importante es todavía que, según muchos, Isidoro se fue a París buscando también el peso de las justificaciones de la teoría. Y en ese terreno, a pesar de que no tenemos no hay escritos teóricos de Máiquez sobre la actuación, ese fue el terreno del éxito, yo diría que total. ¿Por qué? Porque, aunque él no escribió, los tratados y manuales de declamación que sus compañeros de escenario y los profesores de las escuelas de declamación que surgieron, recogen perfectamente esa tradición, es el hilo conductor de gran parte de los escritos y de la teoría teatral del siglo XIX. El legado de Talma, a través de los escritos de Talma, y que los actores aquí tenían a partir de la experiencia de Máiquez, y bueno, también hay que añadir que no fue el único, que fueron otros muchos los que fueron a París a aprender y que incluso también conocieron a Talma, trabajaron con él, José Valero, Andrés Prieto, muchísimos fueron a París. Quizá la diferencia es que Máiquez fue como el primero, el que dijo, esto no puede ser, hay que aprender y hay que formarse. Y eso generó esa corriente de esa idea que ya venía del siglo anterior, pero que se instauró de la urgente necesidad de formarse,
de tener un oficio con bases sólidas, con una estructura sólida, con unos principios sólidos, y a partir de ahí ya pues, proponer los cambios que demandaba el teatro de la época. Esta es la importancia del viaje a París. Toda la tradición que generó de viajar a París y toda la tradición teórica sobre precisamente esos principios de los que, bueno, pues hace un momento hablábamos, de la naturalidad, el cuidado por los detalles de la representación, etc. Y eso quedó registrado en los manuales que los alumnos de las escuelas de declamación manejaban, o que se hacían por lo menos para esos alumnos. Así que ahí quedó un legado importantísimo que ahora nos permite rastrear precisamente qué es lo que Máiquez pudo hacer para cambiar técnicamente, desde la perspectiva de la técnica de la actuación, y en mi caso lo que yo estudio es la voz y la palabra, para generar un cambio que fuese recordado con tanta intensidad durante todo el siglo y hasta hoy en día. Muchísimas gracias, Antonio. Y en tercer lugar, Cristina Isabel Pina Caballero, que es profesora titular de Teoría e Historia de las Artes en la ESAT de Murcia desde el año 2008. Es doctora por la Universidad de Valladolid y investigadora en los campos de la música y el teatro en Murcia en los siglos XVIII y XIX. Autora del libro El teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros Borbones de 1700 a 1807. Y en la actualidad se encuentra desarrollando trabajos de investigación centrados en la prensa histórica murciana del siglo XIX y comienzos del XX sobre artes escénicas. Yo, así como primera pregunta también, pues te lanzaría por ir un poco luego incardinando cosas. ¿Qué visión podemos tener en el día de hoy de Máiquez, ¿no? Claro, han pasado muchos años, siglos, y ¿cómo nosotros entendemos o qué visión puede ser realista del mito, de la imagen esta de mito, de icono, de insigne actor, yo creo que una figura de talla universal dentro de la interpretación? ¿Qué visión podemos tener en nuestros días? Sí, lo primero, bueno, buenas noches y gracias por la oportunidad de estar con vosotros en esta mesa. Y bueno, claro, mi visión, como te comentaba antes cuando estábamos charlando antes de empezar la mesa redonda, viene de una revisión de la prensa histórica, ¿no? Y es muy curioso porque si se pudiera hacer un gráfico aquí que pudiéramos ver en este momento, se verían los altibajos de cómo Máiquez ha estado ya desaparecido en esas referencias de la prensa, ¿no? Ha habido momentos en los que prácticamente era una referencia constante y no quizá tanto por su faceta de interpretación de actor, sino como figura mítica de luchador, de revolucionario, de hombre liberal que fue capaz de salir pues incluso a, según dice el mito, a luchar en el 2 de mayo junto con otros patriotas. El hombre que luego fue reprimido por el absolutismo de Fernando VII y mandado al destierro. Y siempre que en España, en la historia de España, había un periodo liberal, salía la figura de Máiquez en esta faceta de más política que teatral, ¿no? Y curiosamente, claro, cuando llegó el franquismo, la guerra civil y la posguerra, desaparece totalmente de la prensa. Y no es hasta que, bueno, muy recientemente, en los 80, cuando se intentó hacer el homenaje en Cartagena, cuando vuelve a reaparecer. Y ya quitando un poco esa faceta política, ¿no? Centrándonos más en lo que hoy estamos hablando, en esa faceta de renovador de la escena, de creador de la imagen del actor moderno, ¿no? Entonces, ha sido también una figura muy utilizada y de ahí la creación de un mito, ¿no? Hay, como os comentaba antes, la creación de una especie como de trilogía mágica, ¿no? De la escena española, Máiquez, La Torre, Romea, ¿no? Que se consideran como los tres grandes pilares, pero que realmente de los tres, el menos conocido desde el punto de vista histórico, quitando esa parte del mito, es Máiquez. De él se sabe muy poco, de quién fue, de su época hay muy pocos escritos que hablen de él y de su trabajo, y se empieza a escribir después de muerto. Claro, ¿quién le conoció de verdad? ¿Quién le vio trabajar? Realmente muy poca gente. Es decir, las grandes biografías como de la Redilla son muy posteriores a su muerte, con lo cual ya el elemento mítico está muy entretejido. Si luego le añadimos el añadido del romanticismo y de todas estas anécdotas castizas, ¿no? De Chispero, de los toros, de sus problemas con la autoridad, pues realmente tendríamos todavía que hacer mucho trabajo de investigación, porque yo he hecho un primer sondeo y hay como unas 500 referencias en prensa, a primera, es decir, sin mirar en profundidad. Es decir, hay todavía mucho trabajo por hacer y yo creo que ahora, en los años siguientes, será cuando eso se pueda un poco desentrañar lo que es mito de lo que es realidad, ¿no? Y yo creo que es un poco la tarea que nos queda por hacer.
el separar esa faceta mítica de lo real. Bien, bueno, aunque vamos, en cualquier momento podamos hablar y cada uno seguir sumando cosas, que al fin de cuentas es lo que entendemos que debemos de sacar aquí en claro, ¿no? Seguir alimentándonos del espíritu Máiquez y de todo lo que aporta a la escena. Y en este sentido, desde ese olvido que hemos tenido, de cierta manera, en la ciudad, ¿no? Porque, bueno, pues mucha gente no sabe, no ha conocido, no ha reconocido desde niños a adultos la figura tan importante de Isidoro Máiquez, y yo creo que este es el momento histórico para recuperar otra vez cogiendo el bicentenario y coger este impulso para impregnarnos de Máiquez. Posiblemente a la gente le podría interesar, digo, esos primeros 20 años de Máiquez, es decir, la infancia, el entorno familiar, esto que se comentaba antes del documental, de que su familia eran actores aficionados, ¿por qué decide marcharse? Por lo visto, hay una situación de que él nace pues, o en la calle Cuatro Santos o en la Serreta, y hay ciertas dudas, pero bueno, ver un poco esos primeros años así de manera muy breve, como... Bueno, es muy sorprendente. Yo lo que sí creo que, claro, quizá sí ha pasado la historia, aunque su biografía y su condición de actor no sea tan reconocida como ha dicho ella, pero hay una cosa que sí está clara, como ha dejado mucha huella en la cuestión de la administración y en toda la cuestión de cómo se organiza el teatro y el reglamento ese del año 18, pues todo eso se ha quedado. Entonces, claro, la huella es muy importante, y luego quizá hay un dato fundamental para que su condición en lo murciano y en lo cartagenero es por el homenaje que se le hace unos meses después de morir, cuando la idea liberal es suya en 1820, cuando aquí el pronunciamiento de Riego se ha reconocido a los suyos. Parece que por fin se hubiera tenido una época de reconocimiento y de cierta tranquilidad, porque le pillaron todos los vaivenes históricos. Entonces, claro, en esa comisión están los dos murcianos de la escena, Antera Bau, cartagenera, y Julián Romea, que sí, curiosamente, sí se le han puesto teatro y ha tenido un reconocimiento también posterior, porque tampoco el Teatro Romea se llamó Teatro Romea desde el primer momento, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho la biografía de él. Sobre todo, en pocas ciudades de España hubiera sido posible, en una sociedad del antiguo régimen como era la sociedad del 18, un descenso social tan evidente. Porque, claro, la gente que trabajaba la seda era un gremio muy importante. Eran gente, claro, tú ves la partida de nacimiento que hemos hablado antes y tal, y ves que sus padrinos son personas de la burguesía. Los baldasanos son militares de cierta condición, los Or son personas también de la burguesía. Hay, creo, por parte de la madre unos orígenes italianos que denotan seguramente que había algún mercader italiano. Bueno, los italianos hicieron mucha fortuna por esta región, ¿no? ¿Cómo es posible? Tendría que ser una sociedad quizá muy abierta, una sociedad que se estaba conformando con militares, con gente que venían a trabajar al arsenal, una sociedad muy variopinta dentro de un antiguo régimen, dentro de una sociedad tan cerrada como era la española del siglo XVIII, en ese sentido, que a Carlos III le cuesta tanto trabajo romper esas cuestiones, y cómo el fallecimiento de la madre quizá marca mucho el devenir social que van a tener, y el descenso social, porque, perdonadme, pero en el siglo XVIII un cómico de legua, dentro del estrato social, era muy bajo, era perder casa, perder patrimonio, irte por aquí a estar en los corrales esos de comedia. Entonces es bastante curioso que fuera una sociedad tan abierta, no tan rígida, donde parece que nace una cosa y te muere esa cosa, ¿no? Y entonces eso me parece algo fundamental, ¿no? Y ahí se marca un poco esa personalidad que los artistas de la exposición esta que estamos teniendo tan brillante han recogido, ¿no? Esa personalidad poliédrica, ese carácter un poco esquizofrénico de su figura, y quizá a lo mejor no ha tenido reconocimiento luego después tanto, precisamente porque a lo mejor no ha dejado una escuela tan grande, porque era un hombre con un ego muy desarrollado, y no hizo como tú, Alfredo, que eres un tío grande porque tiene escuela detrás, porque te ha educado gente, cartageneros, que van a seguir tu legado, mayor o menor, pero tu legado lo van a seguir. Quizá lo que figuró. Y te llevo a Francia, si quieres,
de nuevo, nos vamos a Francia porque es muy importante, pero solo decirte una cosa, la Cartagena de los años 90, cuando él empieza a ser alguien en la escena en Madrid, cuando se va a final de siglo, es una España que está cayendo en la órbita de Francia. Y aquí en Cartagena hay un documento que yo descubrí en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que se estaba preparando una invasión de Inglaterra entre Francia y España, y Marsella y Cartagena eran los dos puertos de referencia. Aquí se estaba cociendo algo grande. Bueno, pues en ese contexto es cuando ya Máiquez ya no está aquí, y en ese contexto de un París grande, de un París donde Napoleón es cónsul, y ese Napoleón que ensalza la figura de Talma, es donde llega Isidoro Máiquez. ¿Cómo es ese París? ¿Cómo es la escena? Gracias. A ver, hilando un poco lo que nos ha comentado Cristina alrededor de la cuestión real del olvido y de cómo en la escena, has comentado, no queda nada. Y hilando también con que él no escribió. Es tremendo este asunto del olvido, cómo del trabajo sobre la escena la memoria está en prensa y hay muy pocos escritos. En París, en Francia, los actores escribían y escribían memorias, había muchas memorias de actores, es decir, su arte lo ponían por escrito. El olvido. ¿Y cómo hace falta la investigación? A mí me agobia saber cómo es posible que no tengamos escritos de Máiquez sobre su trabajo. No puede ser. Y yo siempre tengo la esperanza de que aparezcan por ahí papeles olvidados, incluso en Francia, y que podamos saber de sus propias palabras cómo veía él el asunto. Tanto es así que de los actores que fueron a Francia, incluido Máiquez, yo estoy trabajando sobre la figura de Andrés Prieto, estuvo también con Talma, sabemos lo que hizo y lo que ocurrió por los papeles de la policía francesa, y ahora es que la investigación lo está actualmente, es absolutamente reciente, ha descubierto dónde nació por los papeles de la policía francesa, y aquí no lo sabíamos. Es decir, queda mucho por investigar, porque hay muchos actores muy desconocidos y que tuvieron un papel relevante. Este fenómeno yo creo que también, como decías, ha afectado a Máiquez, que a veces hay una visión más mítica que real, objetiva, dada por el proceso de investigación, por los documentos, por material objetivo. Y creo que este es un aspecto fundamental. Otra cosa es el París en el que llegó. Era un país fantástico, convulso. En el teatro había, pues esto, lo que estamos haciendo aquí se hacía con actores y actrices, coloquios, escribían, había muchísimo teatro. Talma, con quien estudió, era el actor de Napoleón, una figura con relevancia social. Había una escuela oficial, aquí se tardó todavía 32 años en que se instaurara la escuela, pero eso fue lo interesante. Máiquez llegó allí y vio que había una escuela asentada, de hecho trabajó con los maestros de la escuela de la Comédie, ¿no? Trabajó con los actores, y esa idea de que es necesaria la formación, de que hace falta una institución, un sitio, con profesores, con unas técnicas concretas, con unas pautas, normas concretas, es esa idea que es la que después se ha reclamado insistentemente hasta que en 1832 se fundó la sección de declamación del Conservatorio de Madrid. Y todos los que intentaron hacer escuelas y todos los escritos que tenemos hablan de Máiquez como referente. En todos está Máiquez, en todos, no hay, es como un latiguillo, es un foco. Y eso es significativo, que esa idea no existía ya, ¿no? Porque ya había habido escuelas, pero fundamental que esa idea de que Máiquez se formó en París, y nuestros actores, nuestros cómicos necesitan también formación. El propio Máiquez la defendió y sus discípulos fueron efectivamente profesores del conservatorio, sus discípulos y sus compañeros. Esta idea de tradición frente al olvido me parece importantísima. Me parece importantísima porque hay una transmisión tanto material, física, como decía antes, como escrita. Y eso queda.
la escena antes del vídeo y del audio se pierde en el tiempo. Y lo que sabemos de Máiquez es básicamente por eso, por sus compañeros que tomaron nota y escribieron y nos contaron lo que Máiquez hacía. Como os comentaba antes, que si queréis, como habéis hecho ahora perfectamente, ir interrelacionando temas, que vayáis marcando vosotros también ruta de cosas que os gustaría. No tenemos tampoco tantísimo tiempo y entonces a lo mejor si de repente hay temas que queréis sacar. Por ejemplo, al hilo de lo que estaba diciendo Antonio, por ejemplo, la idea de Máiquez como la medida de la excelencia. Es una constante, es decir, siempre cuando en las críticas de teatro que eran muy descriptivas, más hablaban de cómo había trabajado tal o cual actor, si había estado brillante o no, cuando llegaban a un cierto nivel de excelencia siempre se decía cual Máiquez en la escena o como el señor Máiquez consiguió emocionarnos, tal actor ha conseguido llevar a su personaje a ese grado de verdad. Gente que 50, 60, 80 años después de la muerte de Máiquez, o sea que es una constante a lo largo del siglo, incluso a principios del XX, coincidiendo con cuando erigieron el monumento en el año 27, otra vez vuelve a aparecer en la figura de Máiquez como el referente, ¿no? También a través de otro actor murciano, ¿no? Martínez de Mendoza, es decir, el esposo de María Guerrero, otra vez vuelve a renovar el mito de Máiquez como ese referente de la excelencia del actor, ¿no? Y de esa verdad escénica que, claro, a principios del siglo XX ya tiene un nuevo matiz. Ya estamos hablando de Stanislavski, estamos hablando de los grandes reformadores. Entonces, es interesante eso, como que siempre que alguien llegaba a un cierto nivel y calidad era equiparable, bueno, equiparable nunca, digamos que se aproximaba al esplendor que Máiquez dicen que tuvo en su momento en la escena. O sea que, o el Talma español también, a veces lo mencionan así, como un nuevo Talma español, ¿no? Es decir, no dicen ni siquiera el nombre de Máiquez. Entonces, es una cosa curiosa esta referencia, pero también no debemos de olvidar que hubo gente que le odiaba, pero con gran inquina. Es decir, por ejemplo, algunos que dicen, no, se han perdido el seso o trata de que los demás saquemos de perder el que nos ha quedado haciendo elogios fúnebres a Máiquez. Es decir, ¿cómo se atreven ustedes, ¿no?, en la prensa a degradarla de tal manera poniendo a un cómico, a un comicastro, mejor dicho, porque ni siquiera era cómico a esta altura? Y esta otra forma de verlo era la versión de la prensa conservadora. Es decir, en España del 19 todo se politizaba. Y si evidentemente era una figura para los liberales, los conservadores, los carlistas, pues lo consideran como una especie de chivo expiatorio, ¿no? La encarnación de todo mal, ¿no? Del hombre revolucionario, que es la figura que hay que atacar. Entonces, en estos dimis y diretes un poco se va la figura, ¿no?, histórica, y por eso es interesante, ¿no?, esa recuperación. Y por cierto, hay correspondencia de Talma con Máiquez, pero en Francia. Está allí. Las cartas que Máiquez tuviera de su maestro se perdieron todas, pero las que él le escribía se conservan. Y sería interesante poder acceder a esos manuscritos, a esas fuentes y ver qué se decían, ¿no? Porque parece ser que había una profunda admiración en algunos escritos de Talma que están ya publicados. Él habla con mucho cariño de su discípulo, ¿no? Y estaba como orgulloso del trabajo que le había hecho en España. Y esa es una parte también muy desconocida, ¿no?, esa correspondencia mutua que tuvieron durante gran parte de la vida de Máiquez, ¿no?, hasta que Talma falleció. Pero fíjate que dos temas importantes que has tocado, que es el olvido que decíamos antes y la cuestión de la política y del teatro político. Con respecto a lo primero, fíjate, en vida ya era un mito y sabemos que el segundo de la compañía, el otro, bueno, el segundo no, eran los dos primer actor, que es Andrés Prieto, cuando tuvo que sustituirle para hacer Otelo, que aparece ahí en el retrato, fue un fracaso. Y sabemos, tenemos abundantes referencias de que Andrés Prieto era un actor muy competente, muy bueno, por eso estaban a la par. Pero es que el público quería a Máiquez. O sea, el mito ya estaba en vida. Y sabemos que Andrés Prieto lo hacía bien porque esa misma función la había hecho con muchísimo éxito en Barcelona, en México, en La Habana, es decir, que lo había representado muchísimas veces. Pero en Madrid el público quería a Máiquez. Y sospechamos que esa es gran parte, le abuchearon a Prieto, al pobre Prieto. ¿Sí? Y sospechamos que efectivamente el mito ya estaba ahí incluso en vida, ¿no? El público quería a Máiquez, no a otro. Y en París, otra vez París, siempre París.
Efectivamente, parece ser que en los archivos de la Comédie está todo ese material y es importante rescatarlo, está por hacer. Y eso hace que muchos actores todavía estén por descubrir. Una parte de Máiquez, recientemente también se ha puesto a descubierto las cartas y los escritos de Talma sobre Prieto, otro actor que trabajaron juntos. Sí, Talma les admiraba mucho. Por otra parte, vamos, que lo dice. Por otra parte está toda la cuestión del teatro político, que es un ámbito que también queda, yo creo que mucho por estudiar, y sobre todo en el siglo XIX, precisamente por toda esa convulsión de idas y venidas ideológicas. Máiquez hizo muchísimo teatro político y en muchísimas situaciones era un aspecto clave. Él y Prieto se fueron de guerrilleros a Andalucía y en cuanto tuvieron ocasión trabajaron para hacer teatro claramente en un contexto político y con intenciones políticas. En Granada, en Málaga, esta parte también está por explicitar, ¿no? Por estudiarse en detalle y explicitar, y es muy interesante. Yo es que quiero lanzar a los dos ahí un poco, porque bueno, muchas veces en España sobre todo es un país que como esté mal posicionado en un momento dado, y entonces quizá Máiquez en algún momento quizá tuvo hasta mala suerte para morirse, porque fue cuando llegaron los suyos ya realmente al poder, ¿no? Quizá lo que Máiquez, más que a lo mejor un liberal, era un heterodoxo, ¿no? Era una persona que quizás se adelantó a su tiempo y bueno, le pilla todo un poco a contrapelo, porque claro, cuando llegan los franceses están los levantamientos, como su amigo Goya, están en ese contexto de rebelarse contra eso. Es muy interesante porque acaba en Bayona, creo, con los reyes exiliados y con toda la corte exiliada, y claro, luego cuando José Bonaparte lo reconoce, claro, entonces está señalado porque lo señalan como afrancesado, ¿no? Cuando vuelve Fernando VII, le cuesta trabajo otra vez levantar la cabeza. Creo que estuvo hasta en prisión, ¿verdad? Llegó a estar en prisión. Sí, sí. Y luego después, con Fernando VII, no acaba de encajar en esa España absolutista. Y quizá a lo mejor, os invito a que entréis en ese tema, quizá su momento culmen un poquito antes de morirse y antes del destierro, cuando la representación esa de Numancia, esa exaltación, claro, Numancia significa la resistencia celtíbera frente a los romanos y en este caso el liberalismo. Creo que en la calle, porque también os ruego que os metáis en ese tema, quizá el teatro era lo que luego fueron los toros o lo que es el fútbol ahora mismo, ¿no? Que polarizaban muchas tertulias de taberna y de clubes y todo esto, y en los clubes políticos seguramente había bandos, ¿no? Había actores que representaban a lo mejor una forma de hacer teatro más tradicional y luego había otros actores que rompían un poco la forma, ¿no? Entonces quizá todo eso hizo que todo se politizara, ¿no? Es que hubo momentos concretos en que solo había teatro político, solo había teatro que eran actos políticos. Hubo algunos años en que era eso, que también era muy difícil para los actores porque los teatros durante mucho tiempo estuvieron parados y solo se hacían representaciones con carácter político. Y ahí todos tenían que ocupar su sitio. Y bueno, y aparte que otro aspecto que no hemos pasado un poco por encima, el propio carácter de Máiquez, que parece ser que tenía un punto difícil. La relación con los compañeros de profesión era muy complicada. De hecho, en aquel momento parece ser, las malas lenguas decían que se rodeaba de malos actores para resaltar más todavía, para lucir más en el escenario. Y por ejemplo, con Rita Luna, que era la primera actriz trágica del momento, nunca compartió escenario. Unos dicen que porque ella era muy mayor ya y porque no coincidieron, pero otros decían que precisamente porque ninguno de los dos quería compartir escena con alguien que le pudiera hacer sombra, ¿no? Entonces fue un imposible ajustarlos en el escenario, ¿no? A Rita Luna y a Máiquez. Y bueno, la verdad es que en aquel momento hay otra parte importante también que eran los bandos, es decir, que tenían su clan, que los abucheos en estrenos de enemigos y
aplausos en los tuyos muchas veces eran orquestados y pagados. Eso que es una costumbre del teatro español que perdura, porque luego Larra lo vuelve a decir en sus artículos sobre teatro, y es como un mal endémico durante todo el siglo XIX, ¿no? Es decir, un teatro que está politizado, pero también muy mediatizado por eso, por partidos que defienden o atacan en función de intereses creados también, ¿no? Por los propios empresarios, los dramaturgos, los actores y actrices que, bueno, quieren que su figura destaque por encima de los demás, porque era una manera de llenar el teatro. Es decir, es una faceta que nunca hay que olvidar, que es un arte pero es un negocio. Y en aquel momento lo tenían muy claro, había que llenar el teatro porque si no llenamos no comemos. Bueno, como ahora, básicamente, que se sigue trabajando a taquilla. Y en aquel momento el llenar un teatro, el mantener un espectáculo 4 días seguidos era un triunfo, pues cuanto más si, como Máiquez lo hacía durante 20, las envidias estaban a la orden del día. Porque si él trabajaba 20 días quiere decir que yo no trabajo durante esos 20 días, porque la gente no va a ir a verme a mí. Entonces, esa parte también económica del teatro, política, pero no política desde la temática política, sino desde las políticas internas de detrás del escenario, es un poco también otra faceta que está sin estudiar mucho y que en parte revela la propia vida de la España de Carlos IV, ¿no? De un rey débil, manipulado por la reina, manipulado por Godoy, que se deja llevar un poco por las corrientes, que deja que ese afrancesamiento inunde España de la peor manera posible, porque ya había llegado con su padre, con Carlos III, pero de esa etapa brillante, ilustrada, de repente pues es una España sometida a los caprichos, pues bueno, de una reina que bueno, tuvo muy mala influencia, y de un príncipe de la paz que bueno, menos paz trajo de todo. Que eso habría también un poco que ver la relación, cómo Godoy influye en la marcha de Máiquez a París y los enemigos que le crea. Esa beca, ¿no? de estudios. Todo el que se relaciona con Godoy, pues lo tiene, a la larga lo tiene mal, porque luego va a ser una persona que queda en desgracia. Yo quiero, a ver, Alfredo, si tú puedes entrar a este trapo. Quizá hay una cosa que nos falta de la figura de Máiquez, el tema de la mujer. La madre, la actriz que lo lleva, porque realmente lo hemos comentado antes, seguramente si no está la Prado ahí en medio y se casa con ella y tal, su amante y su hija. ¿Cómo crees tú que en esa figura, Alfredo, influye? Tú eres actor, ¿cómo respira? Es difícil poder encajar estas cosas. Si es que si nos pusiéramos a especular, que creo que todos, aparte de la documentación que tenemos, también podemos ciertas cosas, datos que no tenemos, podríamos pensar en un momento determinado de que bueno, su relación con la Prado, con la actriz, es la que en un momento determinado le puede abrir ciertos caminos, porque yo me quisiera situar en cómo esa transformación que se produce en el público para, entre comillas, abuchear a Máiquez por su nuevo método de interpretación para ser tan del gusto del público, cómo se produce en la... Esto sería apasionante, ¿no? Y bueno, sí es cierto que tuvo que ver, para mí personalmente, tendría mucho que ver todas sus relaciones, creo que tiene mucho que ver en lo emocional y en lo artístico y en lo profesional, ¿no? Y es curioso, si me permites, por entroncar con otra cosa, lo que tú planteabas, antes hablabas de todas estas, entre comillas, desgracias que lo ubican siempre en el sitio equivocado a Máiquez, ¿no? Manolo Ponce, en su libro El actor maldito, pues habla un poco también de todo esto, ¿no? Y el otro día, en la presentación del libro, se refería a este detalle que ha estado siempre, por desgracia, en el sitio equivocado, que en los años que estamos celebrando su aniversario, estamos viviendo una pandemia y no hemos podido celebrar estos actos. Es curioso, es un detalle anecdótico, pero que creo que marca bastante esta figura realmente de ese adjetivo calificativo que Manolo Ponce le pone en su libro. Me llama la atención, Alfredo, perdona que te interrumpa. Sí, claro, por supuesto. Lo que dice aquí al principio, a quién lo dedica Manolo, que es otro fenómeno, que dice: a todos aquellos actores y cómicos que siglos después siguen muriendo en la más absoluta miseria. Y claro, el sector tuyo ahora mismo es un sector de los que están más tocados, sí, ¿no? Por sí, el sector cultural. Por esta situación. Yo, por meter otro tema, que bueno, creo que estamos hablando de él, pero por profundizar un poquito más, también lo comentábamos antes en los prolegómenos, estamos hablando de la época política, del Máiquez político, del Máiquez artista, para cualquiera de vosotros. ¿Qué influencia puede tener su carácter ideológico en ese concepto renovador de la escena, de la naturalidad en la escena y inclusive
¿qué pondréis más en la balanza como más importante? Aunque creo que las dos cosas son fundamentales. ¿Sí la renovación en la interpretación o la dignificación del sector? Todos los cambios estructurales que creo que han marcado esa lucha un antes y un después para mí el sentido de teatro como espacio de ritual, ¿no? De respeto a la profesión y a los que están aquí arriba actuando, ¿no? Es esto para quien quiera coger el guante. Sí. Iba precisamente a hablar de este asunto, que cómo en ese contexto de convulso políticamente, Máiquez es capaz de, por así decirlo, aislarse como artista, pensarse como artista, hacer su reflexión y decidir, no, yo quiero un cambio como artista. Y cómo es capaz de generar cambios en la manera de hacer para, que evidentemente fueron trascendentes, lo difícil que es focalizar la atención en el propio proceso artístico, en el propio proceso creativo, en un contexto tan complicado y tan difícil. Y ese es uno de los aspectos más interesantes. Tenemos un par de crónicas de prensa que son interesantísimas a este respecto. ¿Por qué? Porque al interesarse y probar con el público ya en España esa, vamos a llamarle naturalidad por sintetizar, es algo muchísimo más complejo, sabemos que en los teatros hubo rotundos fracasos. Está contado en la prensa, por una sencilla razón. Es que a fuerza de ser natural no se le escuchaba y el público no oía lo que se decía. Y sin embargo, curiosamente, el mismo autor, Lope de Vega, con el mismo refundidor, Dionisio Solís, y en la misma ciudad, haciendo el mismo autor, con el mismo refundidor, a la semana siguiente tiene éxito. ¿Qué pasa ahí en ese tránsito, ¿no? Pues pasa que tuvo que haber una adaptación muy clara entre lo que el público esperaba recibir y esas formas de hacer, esas técnicas que él trajo de París. Es que hay una cosa que en Máiquez es muy importante. Él mentalmente ha roto lo que es la clave de todo lo que estamos diciendo, la cuestión gremial. Incluso los actores trabajan de una forma y el actor del Corral de Comedia de Madrid trabaja en unos usos. Y el que teje la seda en Murcia tiene unos gremios y una orden. Él mentalmente ha roto todo eso. Correcto. Él ha roto, su familia ha roto todos esos esquemas. Y es un tío libre, es un tío que no tiene esos esquemas. Tiene que romper, él se mueve solo buscando la lógica. No busca mantener una forma de trabajar X, ¿no? Y entonces ahí es donde choca, porque claro, se enfrenta a un estatus, a una gente que defiende su forma de trabajar, a una gente que controla los teatros. Y entonces, claro, choca con la profesión y choca con el mundo, ¿no? Totalmente. Además es que esas maneras de hacer en escena chocaban. Porque sabemos que los actores tenían una dicción muy elaborada, muy expresiva, con voces, escribe en la prensa y los actores que hablan de los actores, voces agradables, voces muy expresivas, voces que eran interesantes y maneras de hablar que eran interesantes en escena y que funcionaban muy bien. Y frente a esa dificultad, frente a eso, perseverar y generar otro tipo de cambios, ir haciendo esas adaptaciones técnicas, ¿sí?, hasta conseguir darle la vuelta a la balanza y que el público esté con él, porque partió de justo lo contrario. Claro, el público no escuchaba la representación, pues aquello evidentemente una función y nada más. A darle la vuelta completamente y en ese contexto, digamos, profesional tan complicado, ser capaz de integrar esa técnica y adaptarla al contexto escénico concreto, que es algo muy difícil, eso debió requerir muchísimo trabajo y muchísimas pruebas para ganarse el público y bueno, llegar a ser tener el éxito que tuvo, ¿no? Para que el público era muy veleidoso, es decir, le dio el favor y se lo quitó de mes para otro, o sea que realmente yo creo que el público madrileño, porque tenemos que hablar de eso, del público de Madrid, porque sí. España el teatro en España era Madrid, no había otro centro,
estaba también muy condicionado por esos cambios de la moda, ¿no? Si de repente extrañaban una tonadilla al estilo antiguo y la tonadillera era graciosa y mona en escena y resultaba picante, aplaudían a rabiar como cuando hacía Otelo. O sea que no había yo creo que no había una educación del público, eso es lo que no existía. Existía la moda y lo que llamaba la atención es lo último que salía, la novedad. Porque además era un teatro que era de novedad, es decir, hoy tenemos una idea de la reposición. En aquel momento lo interesante era que cada semana hubiera una obra diferente. Sí. No me interesaba lo de la semana pasada y mucho menos lo de la temporada pasada. El actor, el dramaturgo tenían que estar renovando constantemente porque el público quería novedad. Si yo pago, quiero un espectáculo distinto. De ahí las refundiciones, porque claro, no había manera de surtir al teatro con todo lo necesario sin tirar de archivo y bueno, venir hacia Lope de Vega en el siglo XVII, se autocopiaba sin ningún pudor, ¿no? Y luego otra cosa que también, en cuanto a esa faceta de renovador del trabajo del actor, hay una parte que no debemos de olvidar, que Cotarello y Mori, que es uno de los primeros biógrafos que tiene y que lo investiga de manera seria y rigurosa a principios del siglo XX, hizo también un trabajo maravilloso sobre la cofradía de la Virgen de la Novena, que es la primera vez que los actores españoles en el siglo XVII se organizan precisamente para poderse ayudar entre ellos, ¿no? Claro, bajo el paraguas de lo religioso, porque no había otra manera de hacerlo, pero sí que juntaban pues un poquito de dinero de cada función para poder ayudar a los actores enfermos o a las viudas de actores que se quedaban con hijos. Pero esa tradición era gremial, efectivamente, funcionaba como un gremio, con el mismo sistema, porque era la única manera que la autoridad les permitía trabajar dentro de esos parámetros rígidos del oficio, porque son artesanos. Por eso yo creo que el título está muy bien. El cómico es un artesano que trabaja un oficio, el actor es un profesional liberal que tiene una formación académica, ¿no? Y el cambio está justo en la transición. Hay un proyecto muy interesante, muy poco conocido. Esa es la gracia de Michael. Sí, en 1799 se mandó un proyecto al Consejo de Estado para crear la primera casa estudio de actores, de un tal Aguirre, que no se sabe quién es siquiera el nombre, y se quedó en proyecto. Pero una casa escuela con 12 alumnos masculinos, 12 femeninos, con profesores de dicción, de declamación, de historia, de esgrima, danza, música, religión, por supuesto, y literatura. Es decir, era ya, comparándolo con los programas de estudios de una escuela como la ESAT de Murcia, pues quitando la religión, que por suerte, bueno, no sabemos si en breve nos la volverán a poner, pero de momento no la tenemos, es muy parecida a la formación de un actor moderno. Es decir, que en la España de la época de Michael ya estaba esa inquietud. Yo creo que la beca que recibe él justo al cambio de siglo está un poco en esta línea de querer esa idea de que el actor debe de mejorar a través de la formación y que debe ser el Estado el que potencie esa formación, no debe ser el propio mundo teatral, ¿no? También hay un poco de no fiarse mucho del actor por parte de las autoridades, ¿no? Es que eso es muy importante porque el Estado borbónico, el Estado absolutista, ve que hay cambios en las cosas y lo que quiere es controlar el proceso. Esos cambios que hay burgueses y en la sociedad y tal, el Estado lo que no quiere es que se le escapen de las manos. El poder lo que no quiere siempre quiere canalizar lo nuevo. Y entonces por eso empiezan a controlar teatro, empieza toda esa estructura. La Junta de Teatro, los reglamentos, sí. Bueno. De hecho hubo como, yo creo que cada año, cada 2 años había un proyecto. Y es curioso que ya hubo una escuela en Sevilla, la Escuela de la Vide, precisamente aproximadamente coincidencia con los años del nacimiento de Michael, y todos los actores fueron luego grandes actores, todos los que se formaron allí. Hay un proyecto casi cada año hasta que cuaja el proyecto de 1832, y es una permanente. Es una noción permanente, se tienen que formar los actores. Yo quiero poner ahora la atención sobre la Junta de Reforma de los Teatros. Quiso hacer también una escuela de teatro y los actores y sus gremios no lo permitieron, no dejaron que se hiciera una escuela. Entonces lo que tuvieron que hacer es llevar la formación a los teatros. Un día a la semana el profesor de declamación iba a los teatros y formaba a los actores. Claro, era como imposible que viene aquí a enseñarnos un día a la semana, pero bueno, ¿quién se ha creído que es? Y tenemos bastante información como para pensar que tanto Máiquez como Bernardo Gil, que eran primeros actores, acabaron siendo los responsables
de esa función en los propios teatros. Es decir, que muy probablemente Máiquez ya tuvo que hacer de profesor en los teatros. Y quizá por eso después ha sido tan reconocido su magisterio, aunque no tengamos un texto, ni un manual. Bueno, y además también abrió el camino para otros que vinieron detrás. Por ejemplo, Manuel García, que fue uno de los grandes en el primer tercio del siglo XIX, triunfó en los escenarios de Madrid, marchó a París cuando la guerra, por afrancesado también. Lo que pasa es que él se quedó allí, abrió escuela y se convirtió en una escuela de declamación y canto, porque él era del teatro lírico, pero sus hijas se convirtieron en primeras estrellas, se convirtió además en suegro de Rossini, fue el primer Fígaro cuando se estrenó en París, o sea que en cierta manera Máiquez abrió el camino para que otros luego probaran fortuna y tuvieran más éxito quizá que él mismo, ¿no? Porque al quedarse en París sí que pudieron conectar con un mundo europeo mucho más dinámico y conectar con eso, con las novedades que estaban ocurriendo. Al volver a España yo creo que él volvió a esa tradición tan conservadora y sobre todo a esa visión hacia atrás, ¿no? Yo creo que el teatro español miraba mucho hacia el siglo de oro todavía, ¿no? Hacia esa época dorada, esas refundiciones. De hecho, el García del Castañar fue uno de sus grandes personajes, ¿no? El que le dieron prestigio en la escena, y el otro fue un Otelo, es decir, otra vez siglo de oro, un personaje shakespeariano. Y la Numancia. Y la Numancia, es decir, era un teatro que miraba más hacia atrás que hacia adelante, y yo creo que fue lo que a él le perjudicó, porque era una técnica progresista en un teatro conservador. Si me permitís, hemos consumido el tiempo, se nos ha pasado volando, señal de que el tema daba mucho de sí. Yo os emplazo desde aquí a que este sea el primer acto de otros actos donde podemos hablar de Máiquez. Creo que tiene que ser el punto de partida. Yo simplemente para cerrar este acto os pondría en un compromiso, una frase con la que definierais a Isidoro Máiquez, que para vosotros, para ti Cristina, que fuera como el... Pues yo lo definiría como un adelantado a su tiempo. Sí. Yo, bueno, aparte yo nací en el año 68, con lo cual me he sentido muy en sintonía porque mi tiempo vital ha coincidido con el de Máiquez. Es decir, yo tengo ahora la edad con la que él murió, 52 años. Y mi vida personal, además en algún artículo lo he explicado, ha estado siempre muy mezclada desde hace muchos años con su figura, me ha ido reapareciendo, o sea que ha sido como una especie de constante. Y yo siempre lo he visto como eso, como alguien que vivió antes de lo que le tocaba. Si hubiera vivido 50, 30 años después en otra España distinta, yo creo que quizás su visión, su aportación hubiera sido mucho mayor, hubiera sido más comprendido. ¿Alguna frase más, Francisco, Antonio, que se os venga? Sí, yo me dedico a la docencia y a mí lo que me impresiona es esa capacidad para saber aunar el empeño, el esfuerzo, el trabajo duro y después en el escenario la vivencia en el momento, la frescura de vivenciar lo que está ocurriendo y cómo esos dos aspectos se unieron. Eso es lo que todos queremos. Yo no soy poeta, ni soy actor tampoco, entonces yo no me atrevo a decir ninguna frase. Yo voy a decirle que cuando en 1927 se hizo el monumento que tenemos ahí en la glorieta de San Francisco, que está la cosa, si lo movemos, no lo movemos, si lo dejamos donde está y tal, el poeta Monroy dijo esto en pleno modernismo, en pleno momento de recuperar, el modernismo siempre recupera cosas de atrás. Se les pasó el centenario de la muerte, no lo inauguraron el monumento, empieza por ahí, pero al final se le fue el año 27 y Monroy dice esto. Dice, repara al detener el pie cansado que Máiquez vive aquí, que su grandeza los siglos ha llenado, que el gigante cadáver de su gloria no cabe en el sepulcro de la historia. Óyeme pues, mientras mi voz levanto en honor de este hombre, de rodillas, oh mundo, ante su nombre. Qué bonito. Bueno, precioso, creo que cierre de telón de esta bonita mesa redonda. Yo, en nombre de la Concejalía de Cultura y de todas las personas que estamos en el mundo del teatro trabajando a favor del teatro y por dignificar el teatro y la imagen y la figura de Isidoro Máiquez, daros las gracias, Cristina, Francisco, Antonio. Ha sido un placer y en nombre de los cuatro que hemos estado esta tarde-noche aquí, decir que creo que si hemos acercado más a los que nos están viendo la figura de Máiquez
y la figura del teatro y la dignificación del teatro como representante de esto en nuestra ciudad de Isidro Máiquez, creo que habremos cumplido el objetivo, ¿no? Gracias y hasta muy pronto, que reanudemos el segundo acto. Muy bien, gracias. Buenas noches.